Buenas noches, mi nombre es Ana María Morales Aguilar y voy a hablar un poco sobre técnicas culinarias. Las técnicas culinarias nos permiten determinar cuál es el mejor método de cocción para que los alimentos no pierdan sus propiedades nutricionales, ya que al someter los alimentos al calor puede matar a a los pequeños microorganismos. No obstante, en las técnicas culinarias, el exceso de calor y durante mucho tiempo repercute negativamente en la calidad nutritiva y organoléptica de los alimentos al producirse pérdidas en vitaminas hidrosolubles y fácilmente oxidables, pérdidas de grasas por fusión, etc. Es por ello la importancia de seleccionar las técnicas de cocción más apropiadas. Y tomando en cuenta que la función principal al cocinar los alimentos es hacerlos comestibles, digeribles, sanitariamente seguros y apetecibles. Cuando un alimento se cocina, su valor nutricional es modificado. Esto es con el fin de evitar las menores pérdidas en su valor nutricional y a su vez ayudar a un óptimo estado de nutrición en los individuos al momento de su consumo. Hablando un poco de la manipulación doméstica de frutas y hortalizas y las alteraciones en sus nutrientes, encontramos que los alimentos se someten a tratamientos antes de ser consumidos. Así se eliminan materiales inútiles, mejoran su conservación o eliminan patógenos. Esto los hace más digeribles y mejoran sus características organolépticas. Por ejemplo, la temperatura y la humedad son parámetros que influyen de forma determinante sobre la estabilidad de los alimentos, permitiendo extender en el tiempo su consumo variado. Las condiciones físicas de conservación afectan a la velocidad de estos cambios, reflejados en rotura o degradación de tejidos o membranas. Antes del proceso culinario se elimina lo no comestible, lo poco digerible. Significa o no una pérdida de nutrientes o eliminación de sustancias nocivas. En los alimentos de origen vegetal, las hojas tienen mayor concentración de nutrientes. Las frutas y hortalizas que pueden comerse sin pelar cumplen con las garantías suficientes en cuanto a su contenido máximo de fitosanitarios para su consumo en crudo. Pelar y cortar frutas y hortalizas puede disminuir el valor nutritivo, ya que se rompen estructuras que dan expuestas a factores físicos y químicos que provocan pérdidas de nutrientes, sobre todo en el caso de las vitaminas hidrosolubles más sensibles, como la vitamina C, tiamina B1 y ácido fólico o B9, así como la pérdida de fibra dietética de la piel. La exposición prolongada al aire y a la luz puede ocasionar variaciones en el color y la textura que finalmente disminuye la probabilidad de consumo. Hablando un poco de proteínas de origen vegetal o origen animal, puede causar un impacto sobre la salud y el ambiente. Bueno, estas son algunas recomendaciones. Las proteínas tienen la capacidad de complementarse entre sí, por lo que los complementos de proteínas vegetales son considerados una opción saludable. En estas proteínas se han identificado componentes o péptidos que resaltan de la digestión gastrointestinal o por la fermentación microbiana de la proteína. Estos péptidos son capaces de ejercer funciones benéficas para el organismo, por lo que se denominan péptidos bioactivos. Las proteínas de origen animal están relacionadas con el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Su consumo constituye la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles. El consumo de proteínas de origen animal ha incrementado el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular en un 10.8%, mientras que el mayor consumo de proteínas de origen vegetal redujo la mortalidad de todas las causas en un 9%. Los alimentos de origen vegetal tienen un menor efecto ambiental por unidad de peso, tamaño de la porción, gramos de proteína o energía aportada que los alimentos de origen animal.
por lo que una proporción de alimentos de origen vegetal conferiría mayores beneficios no solo para la salud, sino también para el medio ambiente. Tomando en cuenta los criterios de armonía funcional entre gastronomía y salud, y por parte de la comunidad científica, podemos decir que durante el cocinado de alimentos se modifica su valor nutricional. Las preparaciones culinarias se realizan con el objeto de evitar pérdidas y mantener el estado nutricional del individuo, con el objetivo de diseñar alimentos saludables que permitan el mantenimiento de un correcto aporte nutricional y que al mismo tiempo preserven las propiedades organolépticas y el valor gastronómico final de las elaboraciones. El factor de retención de nutriente es la cantidad absoluta de nutriente que queda retenido en el alimento tras su preparación en relación a la cantidad absoluta de nutriente presente en el alimento antes de su preparación. Cocinando a través del calor húmedo, serie de métodos culinarios basados en la transferencia de calor, como son el hervido por expansión o dilución, hervido por expansión atenuada, vapor, microondas. Y cocinando por calor seco tenemos como ejemplo es a la plancha, asado a la parrilla, asado al horno, horno salteado, saltear con salsa o estofar y guisar. Y como conclusión, podemos decir que todos los alimentos contienen una gran cantidad de nutrientes en su interior, pero es necesario saber que la forma de prepararlos, así como la cantidad y características de cada uno, se pueden ver alteradas de acuerdo a la forma de prepararlos y la temperatura a la que sean sometidos para su cocción. Así también otras propiedades como su mayor o menor digestibilidad, el sabor, la cantidad y el tipo de grasas que aportan. Cada técnica culinaria afecta de forma diferente a los alimentos desde el punto de vista nutricional. Es necesario conducir a la población hacia un mayor consumo de proteínas de origen vegetal, asegurando combinaciones que permitan alcanzar las recomendaciones nutricionales. En las pérdidas reales de nutrientes en un alimento específico intervienen múltiples factores, como son principalmente el binomio tiempo-temperatura, pero también el tipo y el estado del alimento, la manipulación previa y el método de cocción. Hasta el momento, la forma más precisa de calcular estas pérdidas nutricionales se va aplicando a los factores de retención de nutrientes establecidos por convenios según grupos de alimentos y técnicas culinarias. Agradezco su atención.